Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa. Qué bueno que estén aquí con nosotros nuevamente. Gracias porque estamos aquí echándole ganas, queriendo aprender, queriendo salir adelante, queriendo llevar una vida nueva, ¿verdad? Los felicito a cada uno de ustedes porque están sintonizando esta radio, porque están viendo a través de internet esta radio. Muchas gracias, hermanos. Recuerden que somos Radio Koinonía, levantando la voz para evangelizar, y estamos nuevamente con ustedes en este programa Tras las Huellas de Jesús. Bueno, pues los invito a que entremos, ¿verdad? Después de haberles enviado un cordial saludo a todos aquellos que están con nosotros, que nos acompañan. Esperemos que no nos durmamos, ¿verdad? Que no nos caiga ahí el sueño. Hay que levantarnos, los que ya tengan que levantarse, hay que para ir a sus trabajos, para prepararse. Los que vienen de Él, pues vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro día, que bendiga toda nuestra realidad, que bendiga toda nuestra vida, que bendiga nuestros trabajos, que bendiga nuestro estudio, a los que son estudiantes, ¿verdad? Pues vamos a pedirle a Dios que derrame su bendición, derrame su gracia en cada uno de nosotros. Pidámosle esas ganas de vivir, esas ganas de iniciar un nuevo día, de emprender una nueva vida, ¿verdad? Una vida en Cristo, una vida llena de gracia, una vida que vaya caminando, vaya dando pasos seguros, ¿verdad? A la gracia, a una vida llena de Dios. Pues yo los invito a que en este momento nos pongamos aquí en presencia de Dios, ahí en lo que estés haciendo. Vamos a pedirle a Dios, vamos a consagrarle este programa, y que todo lo que veamos, todo lo que escuchemos el día de hoy sea para que nos dé la luz para seguir emprendiendo ese camino nuevo, ¿verdad? Pues vamos a iniciar nuestro programa en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te pedimos que tú nos bendigas, te damos gracias por el don de la vida, gracias por todos tus regalos, porque nos permites estar aquí, porque tú nos permites escuchar, ver estas enseñanzas que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Dios, porque tú siempre estás con nosotros, siempre nos cuidas, siempre nos amas. Virgen María, también a ti te pedimos que bendigas nuestros trabajos, que intercedas por nosotros, Madre Santísima, en todo momento, para que hagamos siempre la voluntad de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Pues ya habiéndole consagrado nuestro momento, nuestro tiempo, nuestro día, nuestro trabajo, su escuela, ¿verdad? Este tiempo, esta hora que vamos a estar aquí, pues tratando de cambiar, ¿verdad? Todos nuestros esquemas, tratando de permitirle a Dios. Yo creo que tú que estás escuchando, que esperas este programa, ¿verdad? A lo mejor con mucho gusto, cada uno de los programas de esta radio, de Radio Koinonía, pues cada uno de ellos pues está pensado, está planeado, está buscado, ¿verdad? Para esto, para que la luz llegue a tu corazón, para que la luz llegue a tu conciencia, para que la luz llegue a tu vida y pueda haber esta experiencia de cambio, esta experiencia de emprender, de desear una vida nueva. Y pues vamos a entrar de lleno. Recuerden que estamos viendo la madurez humana y veíamos que es tan importante conocer nuestro ser, cómo está constituido, tanto lo que se ve y lo que no se ve, y ahorita estamos, ¿verdad?, con estas capacidades especiales, superiores que Dios nos ha dado, y vamos a iniciar con la conciencia, ¿sí? Vamos a iniciar con una de las facultades mayores que debemos de tener como
como principales, ¿verdad?, para tomar decisiones. Veíamos que la conciencia es el conocimiento que uno tiene de uno mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar hay un esquemita, entonces vamos a iniciar con la naturaleza de la conciencia, ¿sí? ¿Qué es la conciencia? Antes de irnos rápidamente a nuestra siguiente pausa, vamos a quedarnos con esto. ¿Qué es la conciencia? Fíjense, la conciencia es una realidad de experiencia. Todos los hombres juzgan al actuar si lo que hacen está bien o mal. Este conocimiento intelectual de nuestros propios actos es la conciencia. ¿Qué quiere decir? La conciencia me va a decir qué está bien y qué está incorrecto. Pues vamos a nuestra primer pausa, regresamos, estamos viendo la conciencia, ese gran regalo que Dios ha dado para mi vida, que Dios ha dado para que yo pueda conocer lo que es de Dios y lo que no es bueno para mí. Pues vamos a nuestra primer pausa, regresamos.
mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Seguimos en su programa Tras las Huellas de Jesús. Qué bueno que no se han ido, que siguen acompañándonos. Pues recuerden que esta formación que se nos está dando, esta enseñanza de vida, ¿verdad?, que estamos compartiendo, pues entra ahora sí que está dentro del programa, del proyecto de vida. Vemos cómo es tan importante que haya una madurez, que haya un verdadero conocimiento de nuestra vida, de todo lo que somos, ¿verdad? Todo lo que las capacidades que Dios nos ha dado, especialmente para que veíamos como en el tema anterior, ¿verdad?, que somos un ejemplar de la naturaleza. Cada ser humano es alguien pues muy especial. ¿Por qué? Porque si todos nos damos cuenta, vemos a algún hermano o a otro, hasta los mismos gemelos, ¿verdad?, los que nacen idénticos, físicamente idénticos, pero aunque estén idénticos, hay algunas características muy personales que Dios les ha dado, y de hecho no todos tienen el mismo temperamento, las mismas actitudes, ¿verdad?, a veces hasta los mismos pensamientos. ¿Y qué quiere decir esto? Que aunque podamos ser iguales, ¿verdad?, físicamente, ese gran regalo que Dios ha dado tan increíble, ¿verdad? A mí cuando veo gemelos, el otro día me asustaron unos hermanos, les comparto, ¿verdad?, de los jóvenes de aquí de la comunidad Koinonia. Los primeros días que llegué, pues ya conocí a un hermanito, Juan, ¿verdad? Juan y Juan Cristian, no, Juan, vamos a dejarlo en Juan. Y entonces ya lo veo, se presentan, un joven muy, muy alegre, muy trabajador, muy hacendoso. Mis respetos, ¿verdad?, para Juan. Si me estás escuchando, o alguien lo conoce, Juan, de la comunidad Koinonia, pues un gran saludo, ¿verdad? Pues todos los jóvenes, ¿verdad?, muy trabajadores, muy hacendosos, ¿verdad?, muy edificantes. Entonces conocí a Juan, y entonces ya en la asamblea diocesana, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que fue la asamblea diocesana de aquí de Tijuana, y de repente estaban ahí todos los seminaristas, y veo a Juan, y yo, madre, ¿por qué no me dijeron que Juan era seminarista? Pues nada, que es su hermano gemelo, ¿verdad?, Cristian, que está en el seminario de aquí de Tijuana. Entonces también le enviamos un saludo muy grande, porque son jóvenes que le han dicho sí al Señor, que han dejado que Dios esté en sus vidas, ¿verdad?, que le han dado la oportunidad a Dios de que les enseñe, les muestre esa vida nueva, esa vida diferente, ¿verdad?, que sabemos que es vivir dentro de una vida cristiana. Les decía en el tema del domingo, ¿verdad?, de ayer, de ayer. Entonces yo les decía a los jóvenes que como Dios nos pide vivir una vida diferente. Dios nos pide vivir una vida no tanto diferente como que así seres especiales o superiores, no, ¿verdad?, sino que Dios realmente nos ayuda a valorar la vida, verdaderamente tener una conciencia de vida, tener esa oportunidad yo les decía, ¿verdad?, y a todos los jóvenes cuando me toca atenderlos, ¿verdad?, en Matamoros, así en algún otros lugares, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, ¿verdad?, me tocaba la gran bendición de ir a Vallehermoso, Tamaulipas. Yo viví en Victoria, ¿verdad?, del 2011 y 2012. Entonces me tocaba ir a Vallehermoso, Tamaulipas, y yo les decía a los muchachos, ¿verdad?,
ustedes quieren que cambie la vida, que el mundo cambie, y pues ya ellos nos respondían, ¿verdad? Sí, con unos deseos grandes, ¿verdad? Con unos anhelos grandes de un cambio, de que la vida sea diferente. Entonces yo les decía, y lo que les digo ahorita, y yo me digo en cada momento, pues para poder cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Y realmente vivir esta vida, emprender este camino de Dios, este camino cristiano, realmente pues es difícil, ¿verdad? Y a lo mejor hay algunas personas, algunos jóvenes que les va siendo fácil, ¿verdad? Porque tienen ese temperamento. Por eso es tan importante conocernos, hermanos, porque hay personas, por ejemplo, no sé, los sanguíneos, los melancólicos, ¿verdad? Los flemáticos, pues hay una experiencia de una obediencia algo más, ay, hay que hacer esto, sí, a ver, dime cómo, cuándo. Y por ejemplo, a alguien colérico, ¿verdad? Alguien que tiene así un carácter fuerte, pues en cuanto se le dice, vamos a hacer esto, o tienes que hacer esto, y hay un rechazo, ¿verdad? Natural, un rechazo a obedecer. Entonces, todo esto tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Para poder saber el por qué pensamos así, el por qué actuamos así, el por qué no me gusta, el por qué me enoja, el por qué no lo aguanto, ¿verdad? A mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe, ¿verdad? Todo esto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento profundo de nuestra persona, de toda nuestra constitución con la cual Dios nos ha creado, nos ha formado, nos ha regalado, pues veíamos esa madurez espiritual, madurez moral, madurez humana, ¿verdad? Madurez intelectual y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? La formación. Entonces, veíamos cómo en el segmento anterior la conciencia es una realidad de experiencia. Todos los hombres juzgan, ¿sí? Al actuar. Todos tomamos un juicio al actuar. Si lo que hace está bien o está mal. Yo creo que todos somos conscientes de decir, antes de realizar un acto, hay como que un momento, ¿verdad? Así, y va a estar bien o va a estar mal, está bien que haga esto o no, me va a ayudar o no, ¿verdad? Esa es la conciencia, esa es la voz de la conciencia. Este conocimiento intelectual de nuestros propios actos es la conciencia. Es innegable que la inteligencia humana tiene un conocimiento de lo que con toda propiedad puede llamarse los primeros principios del actuar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por naturaleza, nuestra conciencia, el hombre tiene esta capacidad de saber y de actuar y de hacer el bien y evitar el mal, ¿sí? No podemos hacer a los demás lo que no queremos, como dice la palabra, ¿verdad? Que nos hagan a nosotros. Iluminada por esos principios de ley natural, ¿sí? De la ley natural, ecos de la voz de Dios, hermanos. Dios nos habla a través de la conciencia. Y regresando, les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo es, ¿verdad? Cuando Dios nos habla a nuestra conciencia. Pues vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos, no se vayan. Tu amor me hace vivir las aventuras más emocionantes. Tu amor me baña con dulzura y me transforma cada instante. Y tu amor me hace danzar. Y tu amor me hace querer cantar. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Yo, tu amor me guía en medio de la oscuridad más tenebrosa. Tu amor me arrastra como un río y me sacude la tristeza. Y tu amor me hace brincar. Y tu amor me hace
más de ti. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Oh, 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 más de ti. Oh, quiero más. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Seguimos en su programa Tras las huellas de Jesús y estamos con con este conocimiento, estamos llegando, ¿verdad?, a esta experiencia de decir, a ver, ¿qué significa la conciencia? Todos hablamos, o se habla mucho, hasta a veces de broma, ¿verdad? Cuando llegamos con alguien y le hablamos y se asusta, llegamos por detrás o no sé, y le decimos, habla la voz de tu conciencia, ¿verdad? Y ¡ay! Como que es de susto, ¿verdad? Pues no, hermanos, vemos como decíamos en el segmento anterior que la conciencia es donde Dios, es la ley natural, decíamos, fíjense, ¿sí? La conciencia es la ley natural de la voz de Dios en nuestra inteligencia, en nuestra conciencia, ¿verdad? Es Dios hablando, ¿sí? Y dice cómo la conciencia, a través de la conciencia, se juzga sobre los actos concretos. El acto de la conciencia es, por tanto, el juicio en que esos principios primeros, a los deducidos de ellos, ¿verdad?, se aplican a las acciones concretas. Vamos a dar un ejemplo. Sí, miren, un ejemplo muy sencillo. Vemos cómo cuando nosotros más o menos vamos haciendo lo que es lo que sabemos que está bien, ¿verdad? Vamos a decir cuando no somos la experiencia de cuando no somos ya que estamos en alguna comunidad, que ya conocimos al Señor, que ya tenemos esa experiencia de Dios, ¿verdad? La ley natural, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando voy en la calle, ¿sí? Voy en la calle o estoy en la casa o en algún lugar, veo un papel tirado y automáticamente mi conciencia me dice, levántalo. ¿Por qué? Porque no es correcto que esté un papel tirado. Una, porque está fuera de lugar. Otra, porque hay cestos de basura en donde es el lugar indicado en donde debe de estar. Otra cosa es porque afea, ¿no?, el ambiente o el lugar en donde está, porque se ve descuidado, porque simplemente no debe de estar ahí, ¿verdad? Entonces, la voz de nuestra conciencia nos dice, ese papel no debe de estar ahí, hay que ponerlo en su lugar. Entonces, un acto seguido es levantar el papel y ponerlo en el cesto de la basura, tirarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo dejo que la conciencia se vaya, vamos a hablar o en los temas posteriores, ¿verdad? En lo que sigue, vamos a ver los tipos de conciencia. Entonces, si yo
no hago caso a la voz de mi conciencia que me dice, ese papel no debe de estar ahí. Si yo hago inmediatamente obediencia, ¿qué quiere decir? Que estoy actuando, que estoy juzgando según mi ley natural y hago el acto de ponerlo en su lugar, decíamos. ¿Qué pasa cuando yo digo, ¿y yo por qué si yo no lo tiré? ¿Verdad? ¿Yo por qué lo voy a levantar si yo no lo tiré y ahí lo dejo? O por ejemplo, que lo tire, que lo venga y lo recoja quien lo tiró. Y capaz que esa persona ni cuenta se dio que se le cayó el papel por pensar de alguna manera, ¿verdad? O desgraciadamente hay una falta, ¿verdad?, de formación, tanta formación de la conciencia que hasta, por ejemplo, si vamos en los coches, a mí me impresiona ver a personas que van en los carros y tiran ¡fum!, la basura, la botella, ¿verdad?, de refresco, de agua, del chicle, la paleta, el papel, lo tiran hacia la calle. ¿De qué habla esto? De que no hay una formación, porque no trascendemos y no pensamos, a ver, si tiro esto, si viene un conductor atrás, ¿verdad? Si lo saco de ¿cómo se llama?, de control o puedo ocasionar un accidente o simplemente porque no es el lugar, ¿sí? Que esté ahí. ¿Qué diferencia llevar una bolsita, ponerlo en la bolsita y esperarme a donde haya una parada? Si voy de viaje, por ejemplo, ¿verdad? Haya una parada y ya, ahí va a haber un cesto de basura, obvio, lógico. Voy a ir a poner esa basura ahí. Entonces, si yo voy haciendo caso omiso a esa ley natural, hermanos, y no estamos hablando ahorita de Dios, ¿sí? No estamos hablando de Dios, sino que la ley natural del ser humano, todos aquellos que son ateos, que no creen en Dios, ¿verdad? Aún en ellos hay esa ley natural del deseo de hacer las cosas como deben de ser, ¿sí? La ley natural me trae el conocimiento innato, el conocimiento por lógica, ¿sí?, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ya hablando de espiritualmente, ¿para qué hace la conciencia en nuestras vidas? Simplemente podemos decidir, ¿verdad?, pesar las cosas. Si voy a ir voy a decir una palabra, ¿verdad?, va a salir de mi corazón así una palabra que está bien o está mal. Ya los hermanos cristianos, yo les digo, ¿verdad?, de antemano, que para nosotros ya no es el papel de tirado, ¿sí? Ya nosotros no debemos de ser así como tener la negligencia y dejar un papel ahí fuera de lugar. Los cristianos, eso ya no. ¿Por qué? Porque se supone que estamos ya en ese crecimiento, en ese conocimiento. Cuando hay un verdadero conocimiento de Dios, realmente hay la conciencia y hay el deseo de hacer las cosas bien. Entonces, obvio, ya no somos capaces, yo creo y quiero creer, ¿verdad?, que nosotros como ya cristianos, hombres, mujeres formadas, jóvenes formadas, ya no llegamos al papelito. Yo me acuerdo en una ocasión, iba en Zacatecas, ¿verdad? Allá tienen su casa, ya viven mis papás. Cuando gusten ir, ahí los invitamos, ¿verdad? Cuando yo todavía no era monjita, estaba trabajando. Y recuerdo que una señora iba delante de mí, ¿verdad? Vuelvo al papel. Y yo vi que agarró, se comió no sé qué y tiró el papel. Entonces yo iba atrás, ¿verdad? Y así como que en ocurrencia levanto el papel y le digo, ay señora, se le cayó, y se lo di, ¿verdad? La señora así como que se quedó destanteada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si nosotros no dejamos que la conciencia, que por ley natural trae esa propiedad, por decirle, ¿verdad?, esos principios, por conciencia ya traemos esos principios de saber lo que está correcto y lo que está incorrecto. Entonces, ¿cuándo se va formando la conciencia? Cuando yo voy haciendo más actos de obediencia a la conciencia. ¿Qué quiere decir esto?
que si la conciencia me dice, ese papel está fuera de lugar, yo voy, lo hago y lo levanto. No debes de ir a este lugar, voy a entrar a un lugar, no sé, a una tienda de ropa y me voy a una ropa que no es muy adecuada, ¿verdad? Entonces la conciencia me va a decir, eso no. Sí, entonces yo por conciencia voy a decir, no, aquí no, esta ropa no, esta falda muy chiquita, esta escote muy grande, a las mujeres, ¿verdad? No sé, entonces mejor voy a unas prendas decentes, ¿verdad? Y todo esto, por ejemplo, un acto, ¿verdad? Una mirada, la conciencia también. Si yo voy por la calle, tanto bombardeo, esto va para los jóvenes y para todos, ¿verdad? La televisión. Estamos viendo la televisión, estamos en la calle, un anuncio, ya todo habla de los antivalores, ¿verdad? Y los está mostrando como verdaderos valores, la sexualidad, ¿verdad? Desenfrenada y todo eso. Entonces, si yo voy y veo una imagen, por conciencia voy a decir, eso no está bien, y mi mirada se desvía. Pues vámonos a nuestra siguiente pausa y regresamos, no se vayan. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón yo le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Hay esta divina prisión del amor en que yo vivo, que ha hecho de Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios, mi prisionero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Oh, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero porque no muero. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Pues llegamos a nuestro último segmento de este programa y estamos hablando de qué, de la conciencia, ¿verdad? De una conciencia formada, de una conciencia, pues, de que dejemos que Dios nos hable a través de la conciencia. Deseamos que la conciencia no es una potencia más unida a la inteligencia y a la voluntad. Se puede decir que es la misma inteligencia cuando juzga la moralidad de una acción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
que desde el punto de vista psicológico, la conciencia es el conocimiento íntimo que el hombre tiene de sí mismo y de sus actos, ¿sí? Fíjense, vamos a explicarlo y a aterrizarlo, ¿sí? La naturaleza de la conciencia, dice, desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Como lo puedo entender, como lo puedo aplicar, dice, la conciencia es el conocimiento íntimo, o sea, profundo, que el hombre tiene de sí mismo y de sus actos, ¿sí? En moral, en cambio, la conciencia es la misma inteligencia que hace un juicio práctico sobre la bondad o maldad de un acto. Estábamos diciendo eso, ¿verdad? Lo mismo. Cuando yo puedo tener un juicio, ¿verdad? Puedo hacer un juicio de una situación, poníamos de ejemplo, ¿verdad? El tomar las decisiones de decir, a ver, voy a hacer un espectáculo simplemente, ¿verdad? O si me invitan, no sé, a algún espectáculo, es impresionante cómo pues se ha metido, ¿verdad? Todas estas antivalores. Hermanos, podemos hablar de muchas cosas y muy concretas, ¿verdad? De cómo nosotros podemos, sin darnos cuenta, caer en tantas situaciones, o el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto, a ver, que a los 12 meses no es nada lo que dicen, ¿verdad? Perdón, 12 meses, eso duran 9 meses el embarazo, ¿verdad? Que a tal tiempo, ¿verdad? No es nada el producto, ¿verdad? El óvulo fecundado, ¿verdad? No es nada, y por eso dicen que puede haber la capacidad de abortar, de expulsar, ¿verdad? A ese ser que ya está ahí en el vientre de la madre, ¿verdad? Entonces, por conciencia, nosotros, o sea, el hombre quiere y ha como que cambiado, ¿verdad? El verdadero concepto. Recuerden, la conciencia es una facultad, es un regalo que Dios ha depositado en nuestra vida, en nuestra inteligencia, ¿sí? Entonces, por consiguiente, nosotros sabemos que esto no es posible, que un aborto no puede ser un acto bueno, no puede ser un acto que sea justificable, ¿sí? Un aborto decidido, un aborto planeado, ¿verdad? No puede decirse que es un acto correcto. ¿Por qué? Porque sabemos que es vida, que hay una vida, que desde el momento en que el óvulo y el esperma se fecundan, ahí hay vida, ¿verdad? Y muchos dicen, es que fue por violación, yo creo que esto es un tema muy complejo que es muy, pues, controversial, ¿verdad? Que se puede debatir mucho, y a lo mejor todos tenemos un punto de vista diferente, pero yo creo que aquí, recuerden, la conciencia es una facultad que por naturaleza es una ley natural con la que fuimos creados. Entonces, si ustedes, hay muchas mamás, no sé si a ustedes les ha tocado desgraciadamente ver o conocer a alguna persona, o si ustedes mismos, ¿verdad? Desgraciadamente han sido, ¿verdad? Mujeres y papás también, ¿verdad? Tantos hombres que hacen, ¿verdad? Que teniendo relaciones fuera del matrimonio, pues violaciones, ¿verdad? Y demás. Discúlpenme que lo diga así porque es un tema muy, muy, muy delicado. Pero ¿cómo es posible que pueda decir el hombre? Yo recuerdo que cuando conocí así personas, ¿verdad? Mujeres, pues realmente la conciencia les reclama el por qué pudieron destruir una vida, pudieron detener, obstruir una vida que pudo haber sido
un gran regalo de Dios, y aunque no hubiera sido, ¿verdad?, alguien importante, alguien sobresaliente, son hijos de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer caso a esa conciencia para poder tomar la decisión adecuada, para poder tomar ese juicio, ¿sí?, para poder decir, es diferente juicio a juzgar, hay que separar, ¿sí? Porque podemos juzgar en cuestión negativa es, yo le pongo al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, ¿verdad?, le hago un juicio, se porta mal y ya Dios lo va a castigar, ya no mereces nada, y yo con mi propia voluntad lo castigo, ¿verdad?, o le hago saber a hacer algo. Entonces, hacer un juicio práctico es ver qué es lo bueno, recordemos, y qué es lo malo, qué es lo incorrecto. Hermanos, pues terminamos nuestro programa, está muy interesante. Yo les invito a que para el día de mañana nuevamente, ¿verdad?, vengamos, porque es necesario que nosotros dejemos que Dios forme nuestra conciencia, que Dios vaya formando nuestra persona para alcanzar esa madurez. Dios los bendiga, los quiero mucho. Soy la hermana Marta Zúñiga, discípula de Jesús. Dios les bendiga. Tu amor me alcanzó, Señor, por
Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor.